como decíamos ayer, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, si no conocéis este nuevo saludo, miraos el anterior vídeo que subí, que ahí lo explico muy bien. Hoy por fin terminamos con el ciclo de las guerras carlistas. Ese ciclo que empecé cuando empecé el canal y que, bueno, he ido subiendo muy poco a poco a lo largo del tiempo. Pues hoy lo terminamos con la guerra más épica de todas, la tercera guerra carlista. Pero bueno, antes vamos a ver las causas por las que se provocaron esta guerra. El último levantamiento carlista que había tenido más o menos éxito fue la Segunda Guerra Carlista o Guerra de los Matiners, que había terminado en el 49. Si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí, ¿vale? Para que lo veáis, que os recomiendo que lo veáis para que así podáis entender mejor este vídeo. Es verdad que en estos 20 años, desde la Segunda Guerra Carlista hasta la tercera, había habido una relativa paz, salvo un par de levantamientos un poco mierdosos. Pero bueno, ya sabréis que la situación en España de principios de los años 70, en el siglo XIX, no era precisamente tranquila, ya que en el 68 había triunfado la Revolución de Septiembre o la Gloriosa, obligando a Isabelita II a exiliarse e instaurando el sexenio democrático, primero bajo un gobierno provisional, luego bajo el reinado de Amadeo I de Saboya, que salió cagando hostias, después la Primera República y volviendo luego al régimen de la Restauración. En la parte carlista tenemos al sobrino de Carlos VI, que era pretendiente carlista de la anterior guerra. Carlos VII tomó el mando del movimiento. Y en 1870, Ramón Cabrera, nuestro querido Ramoncín, dimite como jefe político y militar del carlismo, ya que no quería meter a España en otra guerra. Por otra parte, al ver las reformas tan liberales que estaba tomando el nuevo gobierno, muchos moderados vieron a don Carlos como una alternativa a la separación de la Iglesia o el Estado o a la educación laica. Todo esto hizo que en 1871 los carlistas fueran la fuerza política más votada, pero ante el triunfo de los liberales, don Carlos solo vio como alternativa un nuevo alzamiento armado. Antes de meternos de lleno en la guerra, tenemos que tener en cuenta que se desarrolló sobre todo en las antiguas provincias vascongadas, en Navarra, en Cataluña, Levante y en menor medida también en el Maestrazgo, la tierra de Ramón Cabrera. Vamos, donde ha estado siempre el carlismo. Vamos a ir dividiéndolo por años porque así es más fácil y además queda más épico, ya veréis. En las elecciones de abril del 72, los carlistas perdieron 13 escaños y además fueron acusados de fraude, así que don Carlos se enfurruñó y preparó el levantamiento para el 21 de abril, habiendo convencido antes, por supuesto, a los gobiernos conservadores europeos de que era necesario una nueva guerra contra el liberalismo en España. Este levantamiento del 72 se haría al grito de «Abajo el extranjero, viva España», por Amadeo, que venía por ahí de tierras mediterráneas. En Navarra y las Vascongadas este alzamiento tuvo éxito, pero no precisamente por el tema foral, sino más bien por el tema religioso, por el anticlericalismo que estaba teniendo lugar durante el sexenio democrático. De hecho, incluso estaban dispuestos a sacrificar los fueros con tal de que se mantuviera la religión. Salvemos la religión aunque perezcan los fueros. En el norte, por lo general, se rebelaron grupos de jóvenes liderados por veteranos de la Primera Guerra Carlista. Carlos VII cruzó la frontera el 2 de mayo, pero 2 días después, el 4, los gubernamentales atacaron su campamento y los carlistas tuvieron que volver a Francia echando hostias. Después Serrano, que era el presidente del gobierno de Amadeo I, y los líderes carlistas de Vizcaya firmaron el convenio de Amorebieta. Esto ocurrió el 24 de mayo, pero ¿qué pasa? Que ni los carlistas ni las Cortes aceptaron ese convenio, así que don Carlos fijó el 18 de diciembre como fecha para una nueva insurrección. Que lo que se hubieran ahorrado ambos bandos si hubieran firmado eso, porque ya veréis la movida que viene ahora. Pero ¿qué ocurrió mientras en Cataluña y en Levante? Bueno, allí los carlistas nunca habían sido pacificados del todo, y al ver el anticlericalismo del sexenio democrático, se organizaron y lograron algunas victorias. Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII, fue nombrado capitán general de la zona y cruzó la frontera a finales de ese año. En este tiempo los carlistas habían sido derrotados en la batalla de Oroqueta, pero con la llegada de Alfonso Carlos se reagruparon, llegando a tener hasta 6.000 hombres entre Cataluña, el Levante y el Maestrazgo. Me he quitado la chaqueta porque ya veréis lo que viene este año, va a ser un pifostio muy guapo. Vamos, va a ser tan épico que ni la carga de los rojirrim. Este año fue el puto año de los carlistas. En febrero se proclamó la Primera República y esto, unido a la guerra de Cuba y a la rebelión cantonalista, dejó al nuevo gobierno en la mierda. Los carlistas realizaron una nueva leva de hombres y el general Manuel Pavía, que os sonará de la Segunda Guerra Carlista, les ofreció la paz, pero los carlistas, alentados por el clero, la rechazaron y le vencieron. Esto, junto con otras victorias, provocó que el gobierno evacuara muchas localidades del País Vasco y de Navarra, quedando todo, salvo las capitales, bajo control carlista, como ocurrió en la Primera Guerra. El 16 de julio, Carlos VII volvió a cruzar la frontera y proclamó el Estado carlista, que tenía administraciones propias, prensa y hasta universidad. Calahorra ya no es Calahorra, que parece Washington, Tirolispo toda la hostia, casaputa sin frontón. En la segunda mitad de año, Carlos VII se ganó el favor del pueblo haciendo una gira
por sus territorios y además venció a los republicanos en Montejurra. En Cataluña y el Levante es verdad que hubo algún problema de avituallamiento y con el salario de los soldados, y también perdieron algún combate. Pero sin embargo lograron aumentar un montón sus efectivos con partidas mezcladas de Aragón, Cataluña, Cuenca y Albacete. En este año al loro que las cosas van a cambiar mucho, ¿eh? La república era un puto desastre, así que el general Pavía dio un golpe de estado y puso como dictador a Serrano. Esto provocó que el ejército pudiera apaciguar a los cantonalistas y centrarse en los carlistas. Carlos VII se flipó muchísimo e intentó tomar Bilbao, donde le dieron una gran paliza. ¡Ay, Zumalacárregui! ¿Dónde estás cuando te necesitamos? Después los gubernamentales intentaron tomar Estella, capital del estado carlista, pero le fue imposible. Y don Carlos, como estaba un poco resentido, puso sitio a Irún, San Sebastián, Vitoria y Pamplona. Pero el gran problema carlista fue que a finales de año el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Esto provocó que muchos carlistas se pasaran al bando alfonsino. En el resto de España las cosas fueron bastante mejor. Los carlistas, aún con menos efectivos, consiguieron mantener en jaque a las tropas gubernamentales, sobre todo en Ciudad Real. También en ese año Alfonso Carlos conquistó Cuenca y Olot, convirtiendo esta última en su capital. Cánovas del Castillo, que era el cerebro de la restauración, propuso a don Carlos casar a su hija con Alfonso XII, pero este lo rechazó, y el ejército alfonsino, que contaba con 70.000 unidades, se lanzó sobre Álava, defendida solo por 30.000 carlistas. ¡Hasta la picoa, Sasicumea, perro liberal! Tras bombardear algunas plazas, rompieron el cerco de Vitoria, y los carlistas perdieron toda la provincia, y en Navarra perdieron la mitad sur del territorio. En marzo, Martínez Campos ocupó Olot y todas las plazas carlistas de la zona, terminando así la guerra en Cataluña y el Levante. Después de esto, 120.000 soldados gubernamentales marcharon al norte, donde los esperaban 30.000 carlistas. La batalla final tuvo lugar el 5 de febrero y fue llamada la Acción de Abadano. Ya os podéis imaginar quién ganó. Después de esto, los carlistas fueron empujados a los Pirineos. Este ya cayó y don Carlos tuvo que volver a exiliarse, y lo hizo al grito de ¡Volveré!, amenaza que nunca llegaría a cumplir. Tras esta guerra se eliminaron definitivamente los fueros en las Vascongadas y en Navarra, sustituyendo por el primer acuerdo económico vasco. Mediante este se daba cierta independencia económica a esta región. La supresión de los fueros aumentó el sentimiento foral vasco, dando lugar en 1895 al Partido Nacionalista Vasco, creado por Sabino Arana. Este partido acogía las ideas católicas del carlismo, pero de una manera completamente independiente a este movimiento, que propugnaba el regionalismo, lo convirtió en nacionalismo. Y hasta aquí cerramos el ciclo de las 3 guerras carlistas. Espero que os haya gustado mucho, y bueno, hay que hacer un agradecimiento especial a Aitor, que ha sido el artífice de esos sketches que habéis visto, a Bernini, que ha hecho la portada, y bueno, nada, si os ha gustado ya sabéis, darle un buen like, suscribiros al canal. Tengo Instagram, Twitter, mis redes sociales abajo, y tengo el PayPal por si queréis donarme aunque sea un eurillo para poder comprarme una cámara en condiciones y no esta puta mierda con la que grabo. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra! Dale a like y suscríbete.